Bienvenidos a Notus Salud, un programa dedicado principalmente a la prevención de enfermedades que pueden en un momento dado atacar o tener repercusión en nuestra salud. El día de hoy tenemos el tema de hepatitis y hemos invitado nuevamente por segunda ocasión al doctor Antonio Ángel Martínez Magdaleno. Él es egresado de la Facultad de Medicina de León, hizo su especialidad en gastroenterología en el Centro Médico La Raza en México. Bienvenido, Ángel, un gusto saber que has aceptado la invitación para venir a este programa nuevamente. Muchas gracias, Leniano, muy buenos días. Muy bien, pues damos inicio. Miren, este tema yo creo que es muy importante, primero porque se puede presentar precisamente en estas fechas, es donde empieza a haber casos. Pero también hay que saber que hay varios tipos de hepatitis y que muchos tienen relación con una mala higiene, pero lo más importante de todo es que es un problema que se puede prevenir, y eso yo creo que es lo más importante, que no esperar a que ya el problema esté en serio o el paciente esté delicado pues para cuando se puede evitar, ¿no? Entonces vamos a definir qué es una hepatitis. Sí, claro que sí, Valeriano. El término hepatitis, y en forma así muy simplista para que todo el mundo entendamos, es la inflamación del hígado. Esta inflamación puede ser aguda, como sucede en la mayor parte de los casos afortunadamente, o crónica, que el hablar de cronicidad implica tiempo. Alguien que tiene inflamación del hígado por más de 6 meses ya le llamamos hepatitis crónica. Tiene otro pronóstico, tiene otras manifestaciones clínicas y tiene otras complicaciones. El que tiene una hepatitis aguda es aquel que tiene inflamación del hígado que tiene alrededor de 6 semanas. El paciente que dura más de 6 semanas con el hígado inflamado, pero menos de 6 meses, se llama hepatitis de curso prolongado. Y bueno, también debemos saber esto porque en ocasiones nos desesperamos porque el paciente no mejora o porque sigue con las aminotransferasas, que son las sustancias que detectamos en la sangre cuando el hígado persiste inflamado. Y entonces nos preocupa, y en ocasiones pedimos opinión del especialista por este solo hecho, y no, cuando debemos solamente esperar, porque para este tipo de pacientes no hay ningún tratamiento específico. Muy bien. ¿Cuáles serían las causas que ocasionaría esa inflamación del hígado? Sí, hay una gran variedad de causas. Las que más comúnmente vemos son las hepatitis virales. Las hepatitis virales, bueno, ya llevamos casi todo el alfabeto, porque se le ha dado una letra a cada tipo de virus que se ha ido descubriendo. La más frecuente es la hepatitis A, es la hepatitis que es de los niños. Esta hepatitis se transmite vía oral fecal porque la adquirimos con alimentos contaminados o con agua contaminada. Entonces aquí las medidas para prevenirla pues son las medidas higiénicas. A medida que va mejorando las condiciones de higiene de un país, las hepatitis A se han ido presentando a mayor edad. En México, la edad que se presenta todavía la hepatitis más frecuentemente es en los preescolares, alrededor de 4 o 5 años. En cambio, en Estados Unidos, que es un país desarrollado, se fue hasta los 20 y tantos años la presentación más frecuente de hepatitis A. Esto tiene ventajas, pero también tiene desventajas. Un paciente que tiene hepatitis A en la edad preescolar es una enfermedad muy benigna, que a veces ni siquiera da ictericia, es decir, coloración amarilla de los ojos, se pasa inadvertida como una gripe, es benigna. En cambio, un paciente que tiene hepatitis a los 20 y tantos años, o la tercera década de la vida, es más común que tenga lo que llamamos hepatitis fulminante, que es una hepatitis muy grave, que sí causa mortalidad. Entonces, conviene pues otras medidas de prevención, que a lo mejor hablamos un poquito más a fondo en unos momentos, es la vacunación. Afortunadamente para la hepatitis A tenemos la vacuna, que está en todo el mundo ya, y que la podemos utilizar para prevenir esta enfermedad. Eso es. Referente a las otras causas, así es. ¿Cuáles son? Dijimos la hepatitis A, está la hepatitis B. La hepatitis B se transmite vía parenteral, es decir, a través de sangre o sus derivados, a través de agujas contaminadas, a través del instrumental que utiliza el odontólogo no bien esterilizado, o de una cirugía con instrumental no desechable y no bien esterilizado,
o en los pacientes que se someten a hemodiálisis, o en el personal del hospital, como nosotros los médicos tenemos riesgo de adquirir este tipo de hepatitis porque nos podemos pinchar accidentalmente con agua contaminada, o con un bisturí o cualquier instrumento punzocortante que utilicemos y que no esté esterilizado y que lo podamos accidentalmente lesionarnos. Otra manera de transmitirse la hepatitis B es la vía sexual, y la otra es lo que llamamos la transmisión vertical de madre a hijo. Una paciente que tenga hepatitis B o que sea portadora, aunque sea del virus, puede durante el parto transmitir la enfermedad a su bebé y dejarlo con hepatitis B aguda o crónica, que es lo peor. Alrededor del 5% de los adultos que adquieren el virus B hacen hepatitis crónica. En cambio, cuando es el recién nacido, el 70-80% les queda hepatitis crónica. Y el problema es que si no se trata, llegan a ser cirrosis. Y otro virus también que es muy parecido al B es el virus C, que es, el virus C representa lo que por muchos años llamamos hepatitis no A no B, es la hepatitis post-transfusión. El virus C se transmite básicamente por transfusión de sangre, derivados, pero también con agujas, también en los drogadictos que comparten jeringas, también, aunque es mucho menos la transmisión sexual, pero también se transmite vía sexual. Y es un virus también que su característica principal es que no da cuadro agudo, o lo da en un porcentaje muy pequeño, es un cuadro crónico, asintomático. El paciente que tiene virus C, habitualmente lo descubrimos porque va el paciente a un chequeo y le encontraron transaminadas elevadas o aminotransferadas elevadas, y de ahí lo estudiamos y resulta que tiene el virus C. El tratamiento afortunadamente ya es mucho más eficaz que antes, porque antes no teníamos tratamiento eficaz para la hepatitis C, ahora sí, aunque es muy caro, es la desventaja, pero sí lo tenemos. Después está el virus D o virus delta, que también se llamó por mucho tiempo. Este es un virus defectuoso, un pseudovirus, que requiere el antígeno de superficie del virus B para poderse replicar. Quiere decir que un paciente que tiene hepatitis B o el virus B circulando puede contaminarse también por el virus D y hacer una segunda hepatitis por virus D. El virus E es un virus muy parecido al virus A que dijimos en un principio, se transmite también por vía oral fecal y tiene la característica de que predomina en mujeres embarazadas en el tercer trimestre. Una paciente que tiene una hepatitis en el tercer trimestre, debemos sospechar que puede ser por este tipo de virus, el virus E. Y finalmente hay otros tipos de virus como el F, como el G, como el TT, pues que quedaron en la investigación, se han encontrado en hígados de pacientes que han tenido hepatitis, pero nunca se ha demostrado realmente si son patógenos para el humano. Entonces pues están ahí en el librero de los virus que pueden ser patógenos para el humano, pero hasta este momento los que les acabo de mencionar son los que producen hepatitis. Eso es. Ángel, se habla, sobre todo porque ahorita está muy de moda en los adolescentes, que las perforaciones pudiera ser una causa. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Perforaciones de qué? Perforaciones de... los tatuajes. Y los tatuajes. Y los tatuajes. Sí, claro que sí. En muchos centros o en muchas casas donde se hacen este tipo de tatuajes o de perforaciones, el instrumental que tiene no es estéril y no es desechable. Entonces hacen muchos procedimientos, muchos clientes que les llegan y pueden dejar contaminado, algún cliente puede dejar contaminado el instrumental que utilizan y ser fuente de hepatitis B o de hepatitis C. Eso es. Muy bien, bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa y continuamos con el tema. Me siento mal. ¿Qué te duele? Vamos con un especialista. Doctor Valeriano Fuentes López, médico pediatra, 8º piso, Conjunto Florida. El análisis de la información marca el rumbo de lo que quieres saber. Mi nombre es Sara Garibaldi. Porque eres parte de aquí, Periódico Notus. Porque somos parte de aquí, Notus Forza. Mi nombre es Víctor García, el Choco.
Mi nombre es Fernando Vadillo. Síguenos a través de Notus. Hola, soy Julio Tinano, soy volante ofensivo del Club Irapuato. Sigue la trinca por Notus. El rumbo de la información lo defines con tus comentarios y tus propuestas. Porque eres parte de aquí, nosotros te incluimos en ellos. Notus Política. Mi nombre es Esaú González. Aquí las sugerencias las pones tú. Porque eres parte de aquí, Notus Política. Regresamos con el tema del día de hoy. Recuerden, es hepatitis y tenemos de invitado al doctor Antonio Ángel Martínez Magdaleno, gastroenterólogo de esta ciudad. Oye Ángel, ¿cuáles serían los síntomas que presentan los pacientes que tienen una hepatitis? Sí, claro que sí. El cuadro clínico típico que presentan los pacientes es la hepatitis aguda, y la hepatitis A es el ejemplo clásico de cómo se presentan los síntomas en un pacientito. Habitualmente los primeros síntomas son muy inespecíficos. Habitualmente cuando el niño empieza una hepatitis, que dicho sea de paso es la fase más infecciosa de la hepatitis, es cuando empieza a tener fiebre, cuando empieza a tener náusea, vomita, se le quita el apetito, y en ocasiones la mamá ni siquiera lo lleva al doctor porque piensa que es una gripe o que es una faringitis. Y no solo la mamá, sino a veces la llevan al médico y también no piensa en una hepatitis, porque a veces el único dato es palpar el hígado, que está un poquito crecido en esa fase. Los datos que alarman a la mamá y que hacen que el médico sospeche que es una hepatitis es cuando el paciente empieza a orinar oscuro y empieza a tener la coloración amarilla de los ojos y en general de la piel y mucosas. Y en esa fase sí la mamá acude con el doctor, se alarma y pidiendo exámenes de laboratorio pues se hace el diagnóstico. Y otro síntoma también que en ocasiones sucede es que el niño se queja de dolor en el cuadrante superior derecho. Cuando el hígado crece distiende su cubierta, que es una cápsula, y es la que tiene las fibras nerviosas al dolor. Entonces al distenderse esta cápsula, cuando crece el hígado, duele, es un dolor así tipo pesantez, que el niño está incómodo, y cuando el médico lo explora, ve que el hígado está crecidito, que está doloroso, es un hígado liso, el borde está muy redondito, y entonces pues sospechamos que puede ser una hepatitis. En esta fase, el paciente ya no es tan infeccioso. La cantidad de virus que está excretando por la materia fecal disminuye mucho cuando aparece la ictericia. Y otro dato muy importante, cuando aparece la coloración amarillenta de los ojos, el niño se le quita la náusea, se le quita la fiebre, empieza a tener apetito y empieza a querer comer y a querer jugar, y entonces eso en tratamiento yo creo que vamos a hablar de la dieta y vamos a hablar de algunas cosas que son mito, como sería la dieta y como sería el reposo absoluto o no absoluto del niño. El cuadro clínico de los pacientes que tienen hepatitis crónica es muy inespecífico. El paciente solamente se queja de cansancio, anda desganado, no tiene energía de hacer su actividad habitual, no tiene apetito, pierde un poco de peso, pero básicamente es de todo lo que se queja. No tiene habitualmente la coloración amarilla, que es un dato de alarma que nos pone en guardia para investigar causas de este síntoma, o de este signo, pero el paciente con hepatitis crónica realmente tiene un cuadro muy inespecífico. Y bueno, se me pasarán algunos síntomas que son clave en algunos tipos de hepatitis, pero en general este es el cuadro clínico de un paciente que tiene una hepatitis aguda y de un paciente que tiene una hepatitis crónica. Y bueno, yo creo que lo básico es la clínica, pero como tú dices, en ocasiones puede ser asintomática en cierta forma. Entonces, ¿cuál sería el diagnóstico preciso para este tipo de enfermedad? Sí, una vez que sospechamos clínicamente que un paciente puede tener una hepatitis, y dependiendo del grupo de edad y los factores de riesgo que puede tener el paciente, así pedimos, primero son datos de laboratorio que nos ayudan a hacer el diagnóstico de hepatitis en general. Y para hacer este diagnóstico, las aminotransferasas son básicas para hacer el diagnóstico. Las aminotransferasas son dos sustancias que se liberan en
están dentro de la célula del hígado, dentro del hepatocito, que cuando se destruye el hepatocito se liberan a la sangre. Entonces las podemos detectar, que son la aminotransferasa TGO, TGP la llamamos así, que es la transaminasa glutámico-oxalacética o transaminasa glutámico-pirúvica. Estas dos se elevan en la sangre a miles, 10 veces más su valor normal. Eso es un requisito para hacer el diagnóstico de hepatitis, que estas dos sustancias se eleven a más de 10 veces su valor normal, porque hay otro tipo de alteraciones en las vías biliares o en el mismo hígado que las puede elevar, pero nunca llegan a ser tan altas. Cualquier enfermedad que destruya muchos hepatocitos, como lo sucede en la hepatitis, eleva mucho estas dos sustancias. Entonces, dato pivote para hacer el diagnóstico de hepatitis, las aminotransferasas. Pero también las bilirrubinas, tanto la directa como la indirecta, se deben determinar para saber el grado de color amarillo que tiene el paciente en su piel y mucosas. Y hay otros estudios, una biometría también nos interesa mucho para ver los leucocitos. Habitualmente en este tipo de pacientes, de los tipos de leucocitos que se elevan son los linfocitos. Hay lo que llamamos nosotros linfocitosis, que apoya también al diagnóstico de que es un problema viral. Y hay algunos datos de laboratorio que son pronósticos. Más grave es la hepatitis cuando el tiempo de protrombina se alarga. El tiempo de protrombina nos indica la coagulación. Si el paciente no empieza a coagular bien, es un dato de alarma, es un paciente que tiene una hepatitis grave. Igual, cuando y de una vez lo digo, las aminotransferasas no son pronósticas, son diagnósticas nada más. Un paciente puede tener 5,000 y fuera una hepatitis muy leve. Lo que sí es pronóstico es cuando tiene 5,000 y a las 2 o 3 días tiene 100 o 200. Eso sí es pronóstico porque habla de que el hígado se destruyó masivamente. Y habrá algunos estudios de imagen como el ultrasonido, que más que hacer el diagnóstico de hepatitis nos ayuda a descartar otras causas. Por ejemplo, alguien que podemos descartar que tenga la vía biliar obstruida y que sea la causa de que esté amarillo, o que tenga un tumor, si es adulto, que tenga un tumor en la cabeza del páncreas o en las mismas vías biliares, o que la causa de la ictericia sea una masa ocupativa o muchas en el hígado, si el paciente también es adulto, como se den las metástasis de un tumor maligno. Y bueno, podemos irnos hasta métodos de imagen más sofisticados como sería la tomografía o cosas así, pero realmente estos estudios que acabo de mencionar son los básicos para hacer un diagnóstico en general de hepatitis. En particular, tendríamos que, si es un adulto y si tiene factores de riesgo para hepatitis B o para hepatitis C, pues tendríamos que pedirle marcadores virales, que así le llamamos nosotros, para hepatitis B, que en el caso de hepatitis B tendríamos que pedirle un antígeno de superficie, y en el caso de hepatitis C tendríamos que pedirle un anticuerpo para virus de hepatitis C específicamente. Ya si salen positivos estos, podríamos incluso irnos a ser más precisos y pedir lo que llamamos PCR, que es una reacción en cadena de polimerasa. Este método diagnóstico nos permite incluso saber cuántos virus están circulando por mililitro de sangre. Son métodos muy específicos que también en algunos tipos de hepatitis como la C son pronósticos. Mientras más virus estén circulando, la posibilidad de curar al paciente es menor. Entonces, son métodos diagnósticos ya específicos. Si hablamos de hepatitis A, en la hepatitis A tendríamos que pedir la inmunoglobulina M para hepatitis A, que es la que se eleva en la fase aguda. Y ese sí es, si está positivo, podemos asegurar que el cuadro clínico del pacientito es el virus A. Si el antígeno de superficie es positivo, podemos asegurar que la hepatitis es por virus B. Si el anticuerpo, si el anticuerpo para hepatitis C es positivo, pues podríamos jurar que es una hepatitis tipo C. Ahora, la hepatitis E, podemos hacer el diagnóstico, aunque también hay un anticuerpo específico para hepatitis C de tipo IgM, pero comercialmente no está disponible. Tendríamos que avisar a las autoridades de salubridad para que se haga un cerco epidemiológico y se corrobore si es porque se presenta por brotes de hepatitis C. Eso es. Muy bien, bueno, pues hacemos nuestra segunda pausa para continuar con el tema de hoy. El análisis de la información marca el rumbo de lo que quieres saber. Mi nombre es Sara Garibaldi, porque eres parte de aquí, Periódico Notus. Me siento mal. ¿Qué te duele? Vamos con un especialista. Doctor Valeriano Fuentes López, médico pediatra, 8º piso, Conjunto Florida.
Mi nombre es Carlos Urrego. Sigue la trinca a través de Notus. Porque somos parte de aquí, Noctus Forza. Mi nombre es Víctor García Reza, el Choco. Mi nombre es Fernando Vadillo. Síguenos a través de Noctus. El rumbo de la información lo defines con tus comentarios y tus propuestas. Porque eres parte de aquí, nosotros te incluimos en ellos. Notus Política. Mi nombre es Esaú González. Aquí las sugerencias las pones tú. Porque eres parte de aquí, Notus Política. Continuamos. Yo creo que una de las cosas más importantes de esto es que se pueden prevenir este tipo de problemas. Entonces, ¿cuáles serían las medidas preventivas, Ángel, de este tipo de problema que es la hepatitis? Sí, tendríamos que hablar de dos tipos de prevención, porque la manera como se transmite cada hepatitis deberían ir aplicadas las medidas preventivas. En caso de hepatitis A y en caso de hepatitis E, que se transmite en vía oral fecal, como dijimos en un principio, pues las medidas son dirigidas hacia las medidas higiénicas. Un paciente que tiene hepatitis A o hepatitis E, ya decíamos que su fase más infecciosa o lo más que la fase en la que excretan más virus por vía fecal, porque es por vía fecal básicamente, es la fase en la que todavía no están amarillos de la piel y mucosas. Entonces, en esa fase debemos decirle a los papás que el niño o el adulto debe, a la hora de tomar los alimentos, dejarle exclusivamente sus cubiertos y su plato solamente para él, y que cada que vaya al baño, obviamente, además de lavarse las manos, debía aplicar un poco de cloro a la materia fecal para inactivar el virus, porque la manera como se sigue transmitiendo o diseminando es esta vía, sobre todo cuando hay fecalismo al aire libre, que el aire y el sol secan la materia fecal, el aire la levanta, contamina alimentos y es como el virus vuelve a dar vuelta a dar otro cuadro de hepatitis. Entonces habría que inactivarlo en cada casa para evitar esto, y puntualizar mucho que el contacto interpersonal, mientras no sea sexual,